H Noticias MX, la información en constante movimiento. Las relaciones entre Pekín y la isla de Taiwán atraviesan su peor momento en décadas. En semanas recientes se produjeron decenas de sobrevuelos de aviones del Ejército Popular de Liberación Chino sobre la llamada Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán, que activó su sistema de misiles antiaéreos. Desde la capital china señalan que la tarea histórica de la reunificación completa de la patria debe ser cumplida y definitivamente será cumplida, mientras que Taipei anuncia que se preparan para una eventual invasión desde el continente. Aunque este conflicto no es nuevo, el renacer de estos días lo devuelve al tablero geopolítico. Un tablero donde las principales piezas no solo hablan en mandarín, sino que cada día se hacen presentes otros idiomas. Ahí les va. Desde principios de octubre se ha intensificado el número de sobrevuelos del Ejército Popular de Liberación Chino sobre la isla de Taiwán. En apenas 4 días se produjeron casi 150. Aunque ninguno de ellos fue sobre la isla propiamente dicha, sino sobre la franja marina con la que limita al oeste, la noticia devolvió el largo conflicto a los titulares de los grandes medios. Por supuesto, con Pekín como el gigante malvado y la pequeña isla como la víctima indefensa. Pero antes de profundizar en la actualidad, un poco de contexto histórico para los que no estén familiarizados con una de las relaciones más complejas y fascinantes de la geopolítica asiática. En 1945, China logra expulsar a las tropas japonesas que habían invadido el país 8 años antes. Sin embargo, de inmediato surge una disputa por el poder entre los nacionalistas y los comunistas que dura hasta 1949. Los comunistas, encabezados por Mao Zedong, se imponen y los nacionalistas, dirigidos por Chiang Kai-shek, se refugian en la isla de Taiwán. Sin embargo, el final del conflicto armado interno, lejos de poner fin a la disputa, la congela. Más de 70 años después, ambos proclaman ser los legítimos gobernantes de China, tanto de su parte continental como de la insular, y así hasta el sol de hoy. De hecho, el nombre oficial de China es República Popular China y el que Taiwán se da a sí misma es República de China, para que se hagan una idea. Las autoridades de la isla no consideran que gobiernen un país independiente, sino, digamos, la China legítima. Toda una novela, como pueden comprobar. Antes de la década de 1970, diplomáticamente la administración de Taiwán gozó de la mayoría del reconocimiento internacional como la China legítima e incluso contaba con asiento en la ONU. Sí, como lo oyen, los 600 millones de chinos que vivían por entonces en el continente no contaban con representación en Naciones Unidas, pero los apenas 10 millones que había en la isla, sí. Sin embargo, la cosa se fue dando la vuelta desde poco antes de la famosa reunión entre Mao y Richard Nixon, que inició un acercamiento entre Pekín y Washington, aprovechando que Moscú andaba peleada con sus antiguos aliados chinos. Hoy el panorama a nivel de reconocimiento diplomático es totalmente inverso al de entonces. En Pekín hay embajadas de la aplastante mayoría de naciones del mundo, mientras que en Taipei apenas un puñado, entre ellas las de Paraguay, Honduras y Guatemala, etc. A pesar de lo que pudiera pensarse a priori, la relación entre Pekín y Taiwán no es la de enemigos clásicos y en algunos aspectos es sorprendentemente cercana y hasta cordial. Al menos si la comparamos con otros duetos tipo Pimpinela de la historia de la geopolítica mundial, como fueron los casos Bonn-Berlín Este durante la Guerra Fría, el más contemporáneo Guaidó-Maduro en Venezuela o el clásico del Caribe, Miami-Cuba. De hecho, ya que mencionamos a la isla antillana, muchos comparan los casos de Taiwán y Cuba como ejemplo de que los bloqueos no hacen daño y son solo excusa de algunos gobiernos, cuando es precisamente ejemplo de lo contrario. La comparación es tentadora, pequeñas islas enfrentadas a un titánico vecino que las somete a constante presión. Sin embargo, mientras el problema de Washington con Cuba es en todos los frentes, con el económico a la cabeza, el enfrentamiento de Pekín con Taiwán es exclusivamente político y diplomático. Es más, Pekín mantiene óptimas relaciones comerciales con Taiwán. El intercambio entre ambos supone el 26% de las transacciones comerciales de la isla. La quinta parte de las importaciones taiwanesas provienen de su rival continental. Aunque Pekín no mantiene relaciones diplomáticas con las naciones que reconozcan a Taiwán, no deja de tener tratos comerciales con ellas por eso, ni tampoco obstaculiza que éstas las mantengan con la isla. En fin, si a Cuba y Estados Unidos le permitiera tener semejante relación comercial con ellos y sus aliados, nadie en su sano juicio se atrevería a calificarla de bloqueo
saqueo. O dicho de otra manera, en el aspecto económico, Taiwán vive gracias a Pekín, mientras que Cuba sobrevive a pesar de Estados Unidos. Pero entonces, y disculpen si me desvié algo de la noticia de actualidad, pero el contexto lo ameritaba. ¿A qué se debe el aumento de la tensión en estas semanas? Por un lado, Xi Jinping aseguró a inicios de mes que desde Pekín no renunciarán jamás a la reunificación y ratificó que no se puede tolerar ninguna interferencia externa respecto a Taiwán. Sin embargo, esa ha sido siempre la postura del Comité Central del Partido Comunista Chino desde hace décadas. Nada nuevo por ahí. Donde sí se han observado movimientos, nunca mejor dicho, ha sido por ejemplo en las maniobras militares conjuntas llevadas a cabo por tropas de Estados Unidos, el Reino Unido y aliados de ambos en el mar de Filipinas, pocos días antes. Aunque tampoco es que sea muy novedoso que la Casa Blanca lleve a cabo ejercicios militares a decenas de miles de kilómetros de sus fronteras. Pero a esto hay que sumar el reciente establecimiento del acuerdo AUKUS, una alianza militar suscrita entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, cuya primera decisión fue dotar a los australianos de submarinos nucleares para contener la influencia china en el Asia-Pacífico. O la reactivación del Quad, un foro estratégico informal en el que Estados Unidos, Australia, Japón e India comparten información y maniobras militares. Ambas iniciativas fueron explícitamente aplaudidas desde Taiwán. Por si esto no bastara, recientemente se supo que el ejército estadounidense ha estado operando en secreto en Taiwán desde hace al menos un año para entrenar a las fuerzas militares locales. La Casa Blanca, siguiendo su propia ley de relaciones con Taiwán, es con diferencia el principal suministrador mundial de armamento para la isla. Entonces, para entender toda esta escalada, no hay que enfocarse tanto en las tensas relaciones entre Pekín y Taipei, ya que al fin y al cabo estas tiranteses no han variado prácticamente nada en 70 años, sino poner la lupa en el rol de los otros actores que intervienen en la situación. Más teniendo en cuenta cómo el avance de China en la región y a nivel global es lo que más trasnochos produce en la Casa Blanca. Y si ya en plena Segunda Guerra Mundial el general Douglas MacArthur definió a Taiwán como un portaaviones insumergible de Estados Unidos en Asia, la visión actual de Washington sobre la isla no parece haber variado mucho.